Continuamos mientras tomamos unos mates. Vamos a definir módulo o proporción de un rectángulo. Se llama módulo o proporción de un rectángulo al cociente o razón entre la longitud de su lado mayor y la longitud de su lado menor. Supongamos que tenemos un rectángulo cuyo lado mayor es B y cuyo lado menor es A. Entonces la proporción de ese rectángulo se escribe como máximo AB sobre mínimo AB, siendo el máximo AB el lado mayor y mínimo AB el lado menor. O bien, más sencillo, proporción del rectángulo cuyas longitudes son A y B es el cociente entre el lado mayor B y el lado menor A. Si esta proporción es un número racional, la proporción se llama estática o racional. Y si es un número irracional, la proporción se llama dinámica o irracional. Si el módulo o proporción de un rectángulo es igual al número phi, entonces se trata de un rectángulo áureo. Es decir, un rectángulo áureo es aquel rectángulo donde el cociente entre el lado mayor y el lado menor es el número de oro. Construcción del rectángulo áureo. Construimos un cuadrado de lado A. Tomamos el punto medio de uno de sus lados y trazamos una línea desde este punto hasta uno de los vértices no adyacentes del cuadrado, obteniendo el segmento H. Tomamos con un compás la medida de H y apoyando en el punto medio, abatimos este segmento hasta cortar la prolongación del lado del cuadrado en el que trazamos el punto medio. Desde este punto trazamos una perpendicular. Prolongamos el lado del cuadrado hasta cortar la perpendicular, obteniendo el rectángulo del lado mayor B y lado menor A. Demostraremos que este rectángulo es áureo. Partimos del triángulo rectángulo amarillo de catetos A sobre 2 y A e hipotenusa H y aplicamos el teorema de Pitágoras, es decir, H cuadrado es igual a A cuadrado más A sobre 2 al cuadrado. Luego, H cuadrado es igual a cuadrado más A cuadrado sobre 4. Y operando, H es igual a A raíz de 5 sobre 2. Pero observamos que B es igual a A sobre 2 más H, es decir, B es igual a A sobre 2 más A raíz de 5 sobre 2. Sacando factor común A sobre 2, nos queda B igual a A sobre 2, que multiplica a 1 más raíz de 5. Luego, pasando A al primer miembro, tenemos B sobre A igual a 1 medio, que multiplica a 1 más raíz de 5, que es lo mismo que decir B sobre A igual 1 más raíz de 5 sobre 2. Pero sabemos que 1 más raíz de 5 sobre 2 es phi. Y B sobre A, que es el lado mayor del rectángulo sobre el lado menor del rectángulo, es, por definición, el módulo o proporción del rectángulo. Por lo tanto, dicho rectángulo es áureo. Otra forma de construir un rectángulo áureo. A partir del triángulo rectángulo ABC, donde el cateto menor AB vale 3, el cateto mayor BC vale 4 y obviamente la hipotenusa por Pitágoras vale 5. Entonces,
Se prolonga el lado AB obteniéndose la semirrecta S. Con centro en A se abate AC obteniéndose el punto C'. Con centro en C' y abertura CC' se obtiene el punto D. Por el punto D se traza la semirrecta T perpendicular a S. A partir de C se traza la semirrecta U paralela a S, obteniéndose el punto E con la intersección en T. Uniendo los puntos B, C, E y D, se obtiene el rectángulo áureo BCED que debemos de probar que es áureo. Justificación. AC' es igual a 5. Como AB vale 3, entonces BC' es igual a 2. Consideramos el triángulo rectángulo BCC' y aplicamos Pitágoras. Entonces, CC' al cuadrado es igual a CB al cuadrado más BC al cuadrado, de donde CC' al cuadrado es igual a CB al cuadrado, que es 4 al cuadrado, que es 16, más BC' al cuadrado, que es 2 al cuadrado, que es 4. Por lo tanto, CC' es igual a raíz de 20, de donde CC' es igual a 2 por raíz de 5. Observamos que CC' es igual a C'D, por lo tanto C'D es igual a 2 raíz de 5. BD es igual a BC' más C'D. Eso implica que BD es igual a BC', que es 2, más C'D, que es 2 raíz de 5. Entonces, el módulo o proporción del rectángulo BCED es lado mayor BD sobre el lado menor BC, es decir, es igual a BD, que es 2 más 2 raíz de 5, sobre BC, que es 4. Simplificando, BD sobre BC es 1 más raíz de 5 sobre 2, por lo tanto, el rectángulo es áureo. Otra forma de construir un rectángulo áureo es a partir del triángulo rectángulo cuyos catetos son 1 y 2. Entonces, se prolonga el lado AB, obteniéndose la semirrecta S. Con centro en B, se abate BC sobre S, obteniéndose el punto D. Por D se traza la semirrecta T perpendicular a S. A partir de C se traza la semirrecta U paralela a S, obteniéndose E, con la intersección en T. Uniendo los puntos A, C, E, D, se obtiene el rectángulo ACED, que es áureo, que ahora justificaremos. Justificación. Consideramos el triángulo rectángulo ACB y aplicamos Pitágoras. Entonces, CB al cuadrado es igual a AC al cuadrado más AB al cuadrado, de donde CB al cuadrado es igual a AC cuadrado, que es 2 al cuadrado, que es 4, más AB al cuadrado, que es 1 al cuadrado, que es 1. Por lo tanto, CB es igual a raíz de 5. Observamos que CB es igual a BD, por lo tanto BD es raíz de 5. AD
es igual a AB más BD. Por lo tanto, AD es igual a 1 más raíz de 5. Entonces, la proporción o módulo del rectángulo ACED es lado mayor sobre lado menor, es decir, lado mayor AD sobre lado menor AC. AD es 1 más raíz de 5, AC es 2, por lo tanto la proporción o módulo del rectángulo es 1 más raíz de 5 sobre 2, luego ese rectángulo es áureo. Un ejemplo de rectángulo áureo aplicado al diseño arquitectónico es la fachada de Santa Genoveva. Cuando se hace el análisis geométrico de un hecho arquitectónico relacionado a un rectángulo áureo, se debe comenzar buscando un cuadrado que dé origen al rectángulo. Además, los lados del cuadrado deben pasar, o contener como en este caso, por puntos notables. Fíjense que los lados laterales del cuadrado enmarcan la galería del frente, el lado inferior coincide con el nivel 0 y el lado superior coincide con la línea de separación entre el tambor y la cúpula. Además, como muestra la figura, toda la fachada se inscribe en un rectángulo áureo. Observen que el punto medio del cuadrado coincide con la finalización de los capiteles de la columnata. La planta de Santa Genoveva también se halla en divina proporción. Dicha planta es una cruz griega, prescindiendo del atrio, es decir, es la cruz que en la figura está pintada de color violeta. Una cruz griega es una cruz de 4 brazos de igual medida, es decir, la nave central y el transepto tienen el mismo largo y se intersecan a la mitad de su longitud. Es típica de la arquitectura bizantina. Un ejemplo clásico es la Basílica de San Marcos en Venecia. En una cruz latina, el transepto está a una proporción de 3/4 con respecto a la nave central. En este caso, la cruz latina sería incluyendo el atrio, que no lo tendremos en cuenta para este análisis. En la planta de Santa Genoveva observamos que existen 4 rectángulos que tienen un cuadrado en común, que se encuentra en el centro de la planta. Hay un rectángulo hacia la izquierda y otro hacia la derecha que forman el transepto, y uno hacia arriba y otro hacia abajo que forman la nave central. Dichos rectángulos son áureos, como se observa en el análisis de la figura. Veremos ahora propiedades del rectángulo áureo. Si tomamos una tarjeta SUBE y medimos con cuidado el lado mayor y el lado menor y hacemos el cociente, es decir, si calculamos el módulo o proporción de la tarjeta, observamos que tiende a phi. Por lo tanto, la tarjeta SUBE es un rectángulo áureo, como también lo son el DNI y las tarjetas de crédito. Primera propiedad del rectángulo áureo. Si se quiere saber en forma práctica si un rectángulo es áureo, a partir de 2 objetos rectangulares de dimensiones iguales, colocarlos en forma adyacente, tal que uno quede apaisado, lado más largo, en posición horizontal,
y el otro perpendicular al primero, lado más largo en posición vertical. Trazar la diagonal del rectángulo horizontal. Prolongar la diagonal uniendo los vértices inferior y superior del conjunto. Si se alinean los tres vértices, se cumple que el diseño del objeto está en proporción áurea. En este caso, revista de formato rectangular, no se cumple la propiedad anterior. Los vértices 1, 2 y 3 solo quedarían alineados si los dos rectángulos fueran áureos, y en este caso, dichos rectángulos no lo son. Segunda propiedad. Partiendo de un rectángulo áureo conocido, se puede saber si otro rectángulo también lo es, aplicando un método donde no hay que hacer cálculos ni dibujar. A partir de un rectángulo áureo, el amarillo, trazar la diagonal del mismo, superponer un segundo rectángulo cuya proporción desconocemos de tal forma que coincidan en un vértice, en este caso el rectángulo más oscuro. Si el vértice opuesto del rectángulo en estudio coincide con un punto de la diagonal del rectángulo áureo, este segundo rectángulo también es áureo, y esto es lógico ya que ambos rectángulos son semejantes. Otra posibilidad es si se unen por un vértice. Tercera propiedad. Si un rectángulo es áureo, cualquier otro rectángulo cuya diagonal sea perpendicular a la diagonal del áureo también es áureo. Es válido prolongar las diagonales. Cuarta propiedad. El rectángulo áureo es el único rectángulo en el que, al particionarlo en un cuadrado de lado de igual longitud que su lado menor, y un rectángulo, este último rectángulo conserva la proporción que el rectángulo original, es decir, también es áureo. Si el rectángulo ACDF es un rectángulo áureo, el rectángulo BCDE, que surge de la construcción del primero, también es un rectángulo áureo. Comprobación analítica. Consideremos que el rectángulo tenga lado menor 1. Entonces, al trazar el punto medio del cuadrado y trazar el segmento ME, por Pitágoras, dicho segmento vale raíz de 5 sobre 2. Luego, MC es raíz de 5 sobre 2. BC va a ser igual a raíz de 5 sobre 2 menos 1/2, es decir, es igual a raíz de 5 menos 1 sobre 2. Entonces, la proporción o módulo del rectángulo BCDE será igual a lado mayor, que es 1, sobre lado menor, que es raíz de 5 menos 1 sobre 2. Operando tenemos 2 sobre raíz de 5 menos 1, y racionalizando llegamos a raíz de 5 más 1 sobre 2, que no es otra cosa que 1, 6, 18. Por lo tanto, el rectángulo BCDE también es áureo. Comprobación gráfica. Al trazar la diagonal del rectángulo áureo AFDC, que es AD,
y la del rectángulo áureo BCDE, que es EC, observamos que dichos segmentos son perpendiculares.